esta subida a Ventana por Trovanieyo, puesto que se divide en tres fases. Como visteis en la altimetría, la primera sería de asfalto, que es esta en la que voy rodando, de rampas 4 o 5%, incluso menos. Es muy llevadera, tiene unos 6 kilómetros, llega hasta Huellas. Luego encaramos las dos siguientes, que son pista de tierra. Ahora. Bueno, esto es Bohida y ahora empieza lo que denominamos este rato o tierra, como vemos aquí al principio parece que está bastante compacta. Puerto aún quedan unos 10 kilómetros, así que vamos. Estamos en unas partes intermedias del puerto, como veis, rodeado de árboles. Esta es la segunda fase, con rampas al 6-7% y la pista compactada, bastante compactada. Está en muy buenas condiciones, como veis, si lo podéis apreciar un poco mejor. Y aquí estoy subiendo con la bici de carretera, además, que de momento pasa sin problema. Así que sigamos. Bueno, llegamos a la parte dura del puerto. Estos 4 últimos kilómetros vamos a encontrar rampas del 7%. Como veis aquí, hay zonas que están asfaltadas, que van a ayudar a superar las rampas. Puerto espectacular. Hasta ahora hemos estado pedaleando en un túnel prácticamente dentro de ese bosque. Y ahora viene algo más duro. Y vamos ahora por la rampa del 20%. Es eso que se intuye. Y al final, como veis, es la rampa más característica de este puerto. Una herradura impresionante. Ya hemos pasado esa durísima parte. Es 1 kilómetro más o menos. Hay rampas eso del 20%, pero ahí tenemos la ventaja de que está asfaltado casi entero. Y ahora, en esta última parte, vuelve el esterrato. Así que a sufrir otro poco. Bueno, una pena que la niebla no nos deje ver esta parte final de Trovanieyo, pero bueno, ya os digo, bueno, ahí tenemos un espectador. Y esto es todavía no. Pues ya pasé lo que sería la ermita de Trovanieyo, bajada, y lo siento, pero ni me he enterado, porque la niebla está cerradísima. Pero bueno, lo que importa es que veáis que esta pista está bastante bien para circular con la